Estuvimos mirando cómo el ángel le habló a María y le dijo que iba a concebir en su vientre, ¿cierto? Y pues María en su vientre también tiene una matriz. Y esa matriz es la matriz que tenía las medidas exactas para que naciera el Hijo de Dios. Y veíamos que la palabra que el apóstol Pablo dice, que el Señor nos dice: hijitos, por los que vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quiere decir que si Cristo va a ser formado en cada uno, quiere decir, diga, yo tengo un vientre y tengo una matriz. Así sea hombre, tiene una matriz espiritual, porque Cristo está siendo formado en usted. Entonces, hablábamos todo esto de la matriz para que realmente lo que se dé a luz sea un hijo de Dios. Todo vientre tiene una matriz. El Señor me ha inquietado a esto porque el Señor le dio unas medidas a Moisés, las medidas del tabernáculo, y eso es una matriz. Amén. Hay unas medidas. En el tabernáculo está todo el evangelio, y eso tiene una revelación muy bonita. Nosotros lo estudiamos durante año y medio, y eso tiene una revelación. Ahí está todo el evangelio, que hay una matriz para que nazcan los hijos de Dios. El Señor escogió el vientre de María y la matriz de María, pero hemos hablado de que María pues era una mujer del pueblo de Israel, era una hija de Dios, que halló gracia delante de Dios, la escogió para usar ese vientre y para usar esa matriz. Lo mismo que hoy en día está haciendo el Señor con cada uno de ustedes. Los ha escogido, lo que se va a ver es qué es lo que va a dar a luz. De acuerdo a lo que se dé a luz, se sabe qué vientre y qué matriz tiene. Entonces, María es el ejemplo, era el ejemplo profético para nosotros, porque el Señor le dio unas medidas a Moisés del tabernáculo, pero ahora el tabernáculo somos nosotros. Entonces, lo que sucedió con María es lo que tiene que suceder con cada uno. Ahora concebirás en tu vientre, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cuando hay una matriz de Dios y cuando hay un vientre de Dios, lo que se da a luz es un hijo de Dios. En Efesios 3:18 dice: el amor que excede a todo conocimiento. O sea, no importa el conocimiento que usted tenga, siempre el amor de Dios va a exceder cualquier conocimiento. Bueno, el 17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Cuál es el propósito? Que sea formado, que sea engendrado, que sea formado y que habite, ¿cierto? Por la fe, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, porque Dios nos pide que seamos santos, ¿cierto? Con todos los santos. ¿Usted sabe que para comprender la palabra usted tiene que ser santo? Uno cuando estaba por allá en el mundo, que llegaba en Guayabao 3 días tomando y a leer la Biblia, entonces decía, no entiendo, pues ¿qué va a entender? Si el Espíritu Santo es el que nos enseña, y el Espíritu Santo no está en un borracho, ni dice, el Espíritu Santo el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo no puede estar en un pecador, eso tiene que estar claro. Entonces dice acá, con todos los santos, cuál sea, esta es la matriz de Dios, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, que viene siendo más o menos de acuerdo a la profundidad. Estas son las dimensiones de la matriz de Dios. Podrás saber y seáis siempre plenamente capaces de comprender. Hay muchos que no han comprendido. Estas son las dimensiones del Evangelio del Señor Jesucristo, como dice ahí. Y seáis capaces de comprender con todos los santos. ¿Con quién se la pasa usted? ¿Con santos? No con el presidente Santos, sino con santos, con gente realmente que se santifica, o con quién se la pasa realmente. Porque si no, por eso es que no ha comprendido, porque para uno comprender tiene que estar como la Biblia dice, con todos los santos. Tampoco son los que están colgados allá en un lugar, ¿cierto? Sino con la gente que está siendo santificada por el Espíritu Santo. ¿Con quién se la pasa usted? Porque ¿cómo andarán dos si no están de acuerdo? ¿Con quién se la pasa usted? ¿Con los santos o con los que no son santos? Dice, comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Esas son las medidas de la matriz del Señor. Entonces, hoy en día la mayoría se mueven en solo 2 dimensiones. La mayoría de las personas, porque aquí estamos hablando de personas. Podemos hablar de lugares, podemos hablar de congregaciones, como la que está de moda ahorita, ¿cierto? Podemos hablar de esas clases de congregaciones, pero que esas congregaciones solamente hablan de la anchura,
y hablan de la longitud, ¿sí? Esta es la matriz de Dios y esta es la matriz, yo no sé quién será eso, esa matriz. Esta es la matriz de la luz, esta es la matriz contraria de la oscuridad. La matriz de Dios tiene estos principios. La matriz que no es de Dios solamente se mueve a través de esto, en la longitud y la anchura, pero no se mueve en la profundidad y por eso no tiene altura. Amén, ¿sí me estoy dando a entender? O sea, estoy hablando de personas. No estamos hablando porque muchas veces uno habla de lugares, de congregaciones. Bueno, ya saben cuál está de moda, ¿cierto? Esa que está haciendo por televisión ahorita. Esa solamente tiene longitud y anchura, porque es lo que les interesa. Longitud en casi toda Colombia hay. Usted va a una población y antes son unas de las más grandes, porque como a la gente le gusta que le digan mentiras. Y a donde les dicen mentiras y les echan flores, allá no fallan. Y entonces igualmente le piden lo que le pidan y lo sacan y lo dan. Así sean mentiras. Entonces, esas clases se mueven en la longitud y la anchura, en todo lugar y hartos, longitud y anchura, pero no tienen profundidad y tampoco tienen altura, no tienen profundidad en la palabra, no obedecen la palabra, por eso mismo no hay altura espiritual, son puros enanos, otros ni siquiera han nacido, hablando espiritualmente. Entonces, pero sí podemos estar hablando de un lugar, ¿cierto? Podemos estar diciendo ese lugar. Pero de pronto en ese lugar hay gente que un día Dios va a sacar de aquí y los va a poner aquí. Pero hay unos que andan en lugares como estos, pero andan como estos. Por eso le digo que no hablemos de lugares, hablemos de personas. También a veces están ubicados en un lugar espiritual, pero tampoco se ven cambios en las vidas. Entonces, yo quiero que miremos esta parte y es importante, en Mateo 24 dice algo. Y es muy importante que nosotros no olvidemos, por eso es mejor recordarlo, porque están pasando cosas. Mire lo que dice Mateo 24. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, de rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Estamos en principio de dolores. Eso lo estamos mirando ya. Entonces, está escrito, ¿cierto? Mirad que nadie os engañe. Hay diferentes dimensiones del engaño. Por eso le digo, y aquí estamos hablando de personas, no de lugares. Porque hay personas que están equivocadas de lugar. Imagine cuántas personas de las que están en ese lugar creyendo que están en la verdad, creyendo que le están diciendo la verdad y creyendo que se van a salvar, y están siendo engañados y de pronto de su corazón creen que están agradando a Dios. Los que están como cabezas de esos lugares no están engañados, ellos saben lo que están haciendo, porque enseñan, solamente que en su corazón hay engaño. Entonces las dimensiones del engaño es que a usted le engañen, que usted engañe, porque dice la Biblia, irán engañando y siendo engañados. Para mí yo creo que la peor es que nosotros mismos nos engañemos, pero yo creo que eso es peor, engañarse uno mismo es lo peor, y muchos andan engañados. Por ejemplo, los que andan dirigiendo eso, ellos mismos están engañados porque están conociendo la verdad, no la viven, y conociendo lo que dice la Biblia, que el final va a ser malo, y siguen haciendo engaño, y siguen haciendo lo que no deben hacer sabiendo que el final va a ser malo. Se están engañando a sí mismos. Hay gente que cree que le va a ganar a Dios, pero lo más tremendo es lo que le digo, hablando de personas que están establecidos en una matriz de Dios, en un lugar de Dios, no viven conforme a lo que esta matriz tiene establecido de parte de Dios. Entonces están viviendo lo mismo. Dígame si sí o no. Porque muchos critican, uy, esos son hijos del diablo y sinagogas del diablo, eso no sé qué. Pero muchos de los que están diciendo eso están en una iglesia con una buena matriz, pero quizás hay gente allá mejor que ellos, porque ellos están haciendo con una conciencia creyendo que lo están haciendo bien, están siendo engañados. Pero otros que conocen la verdad no la viven. Entonces, lo peor del engaño es que nosotros mismos nos engañemos. Es lo peor. Vamos a 2 de Pedro 2. Es necesario que todos tengamos claro que esto está escrito. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo de Dios, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y muchos están camuflados, cambiando las enseñanzas, cambiando la doctrina. Dice que introducirán
encubiertamente herejías destructoras. Hay muchos encubiertamente dentro del pueblo de Dios cambiando las instrucciones de Dios, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Está escrito, ¿sí? ¿Usted cree que esa gente no ha leído esto? Entonces el engaño es tremendo, porque ¿quién le va a ganar a la palabra de Dios? Hay mucha gente dentro del pueblo de Dios que lee la palabra de Dios, pero le lleva la contraria a la palabra de Dios y está esperando que le vaya bien. Se están engañando, porque la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de la matriz de Dios está establecida en la palabra de Dios y tiene sus escalas en todas las áreas. Por ejemplo, el Señor en la matriz de Dios tiene una escala, por decir algo, para la santidad. Entonces, es claro, esto tiene unas escalas para estar dentro de la matriz de Dios. Está aquí, si la escala, por ejemplo, de 1 a 10 es 5, mínimo 6. Pero si está por menos de 6, está mal, entonces ya se cambió de matriz. Ya está encajando en otra matriz. Pero esas personas creen que van a ser salvas. Y esas personas creen que van a ser prosperadas. Y lo que transmiten a otros, lo transmiten con esta misma genética y con las mismas medidas. Entonces, dice acá, que traerán sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Sabe qué es repentino? Que dicen, sí, yo llevo más de 2 años ahí saliendo con o teniendo 3 mujeres o 4 maridos, no me ha pasado nada. Eso es para meterle unos sustos nomás, eso no pasa nada. Yo llevo 2 años y no 10, y ahí tengo la empresa. Yo me la paso murmurando a los pastores y no me pasa nada. Pero dice que es repentina. Lo que pasa es que el Señor extiende la misericordia y mucha gente confía en eso y están engañados. Están engañados porque de repente ocurre algo y es sorpresivo. Dice en el 2, y muchos seguirán sus disoluciones. Muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad. ¿Cuánta gente está blasfemando el camino de la verdad por culpa de esta clase de personajes? ¿Cuánta gente se va a perder por el mal ejemplo de esta clase de personas porque están metidos en otra matriz? Entonces los que están metidos en esta matriz, por ejemplo, como solamente se mueven en la longitud y en la anchura, pero no tienen ni profundidad ni altura, no, pero yo le sirvo a Dios, yo predico por todo lado. O sea, solamente hablan de la longitud y de la anchura, de lo que hacen, pero no hablan de la profundidad ni la altura porque no la tienen. Y cuando se les habla de santidad y de obediencia, dicen, no, yo predico por las calles. ¿Sí me están a entender? Venga, tiene que obedecer la palabra, tiene que tener santidad, tiene que dejar de ser mentiroso, tiene que ser responsable. No, hoy le hice la oración de fe a 3. No, pero es que eso no es lo que estamos hablando. ¿Cuáles son las medidas de la matriz, de su matriz? Porque están creyendo que están aquí, pero están aquí. Y se engañan a sí mismos y van a engañar, como dice la Biblia, a los inconstantes. A los que no conocen la palabra, a muchos van a seducir, dice ahí. Amén. ¿Cómo dice ahí? Dice, mucha gente vivirá como esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje. Por culpa de ellos la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. Eso es lo que está pasando hoy. Eso está escrito. ¿Sabe qué es lo malo? Lo malo es que alguno de los que aquí esté sea uno de ellos. Eso es lo malo, ¿cierto? Porque eso está escrito. Porque es que nosotros, por ejemplo, aquí estamos hablando claramente de la palabra de Dios. Aquí estamos dentro de esta matriz. Con las medidas de la anchura, la profundidad, es todo lo que está aquí. No es la anchura que a mí me parece, no es la longitud ni la profundidad que me parece, sino la que Dios dice. Pero muchos andan con su propia matriz, dizque predicando o diciendo, pero no están aquí, están aquí. Sigamos leyendo acá y verá. Por los cuales el camino de la verdad. Es que lo más triste, si fuera el camino de la mentira no importaría, pero es que es el camino de la verdad. Será blasfemado. ¿Cuántas cosas están hablando hoy en día por televisión y por la radio, blasfemando la verdad del evangelio por culpa de esa mala matriz que está por ahí? Sí saben de qué estamos hablando, ¿cierto? De los de Mira. Pero nadie, y les dan los micrófonos a dizque los líderes cristianos y se pueden a rebuscarse en palabras elegantes y no son capaces de decir las cosas claramente. Esto es una secta y es del diablo. Porque como también están manipulados por un sistema de políticos, porque ya eso afecta, pero no hay nadie que se pare ya verdaderamente con la verdad y con autoridad de decir eso es una secta y es del diablo y salgan de ahí. Sino empiezan y son los líderes cristianos, las autoridades.
y quieren ganar de antigüedad porque llevan 50 y pico de años, pero 50 y pico de años no se han manifestado el poder de los hijos de Dios. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Si para establecer una matriz en otros, nuestra propia matriz tiene que estar alineada a la matriz del Señor. Dice ahí, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Porque hay palabras fingidas y siempre la gente se va a tramar con palabras, pero con la vida no, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, porque muchas personas creen que eso no va a llegar, la condenación. Y su perdición no se duerme, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Sabe qué pasa? Dentro de las mismas iglesias hay gente que mira eso y no se le da nada, por lo que estamos ahora. Hay unos que están en estos lugares, pero de todas maneras viven diferente. Y hay unos que están aquí que de pronto van a poder llegar acá, hablando de lugares. Pero cuando hay gente con una matriz de Dios, con anchura, longitud, profundidad y altura, en santidad, en obediencia, en oración, y oye esas cosas, realmente eso como que uno lo siente, ¿no? Porque están ensuciando. Pero si yo no estoy ensuciando el evangelio, porque si yo lo estoy ensuciando, ¿qué voy a decir? Si estoy peor que ellos y criticándolos. Por eso estoy diciendo, si hay una matriz real en cada uno, realmente se siente, pero eso está escrito. Pero es necesario hablarlo así para que no sean engañados, para que no se dejen engañar de esta clase de personas que están dentro de la iglesia, porque dice que está dentro de la iglesia. Aquellos dicen que son iglesia, pero para los que leemos la Biblia sabemos que no son iglesia. Pero hay algunos que sí están dentro de la iglesia, pero está esta matriz que hay que cambiarle las medidas. ¿Qué dice usted? Estos son los tiempos. Por eso en otra dice que vendrán tiempos peligrosos. Estamos en tiempos peligrosos. Pero el trabajo de nosotros, la función de nosotros es precisamente advertirles lo que el Señor está advirtiendo conforme a la palabra, para que usted no sea engañado ni sea engañada. De eso se trata. Dice el 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa. O sea, hay gente que está hablando de los otros, pero no aflige cada día su alma. Es el que aflige cada día su alma delante de Dios, el que realmente es justo y siente lo que está pasando, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Me parece esa palabra tremenda. Y desprecian el señorío del Señor que dice que están siguiendo. O sea, despreciaron el señorío, son atrevidos. O sea que se puede esperar cualquier cosa, ¿cierto? No temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza, en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros. Entonces, ¿dónde están? Están dentro de la iglesia y están comiendo con nosotros. Que es lo tremendo, está diciendo el apóstol Pablo. O sea que están dentro de la iglesia. Comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tremendo, ¿no? ¿No le parece tremendo? Se recrean en sus errores. O sea, se deleitan sabiendo que están haciendo mal. Normalmente un hijo de Dios siente dolor cuando peca. Tiene los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Por eso la Biblia habla de lo bueno y de lo recto, ¿cierto? Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. ¿Cuál es el camino de Balaam? El camino de Balaam es que apenas hay plata de por medio, eso no importa nada. Apenas hay plata de por medio, se les olvida lo que saben de la Biblia. Ese es el camino de Balaam. Apenas hay plata de por medio, ya, ahí fue. El cual amó el premio de la maldad. Entonces, es necesario y Dios quiere que cada uno... Yo sé que muchos aquí han estudiado este tema o lo han leído, pero también conozco muchos que se saben la Biblia pero no la viven. O sea, no están dentro de la matriz del Señor. Pero es necesario
tener claro, y por ejemplo hoy más que nunca, de acuerdo a lo que está pasando, porque eso que está pasando hoy en día con estas personas está revolucionando el mundo espiritual y está demarcando algo. Pero no es para que algunos se confundan o se pongan a llorar y si ve, y yo no sé, por eso es que yo prefiero más bien como que no vuelvo a la iglesia, y no, no, pues eso es lo que el diablo quiere. Ahí en Mateo 24 dice, mirad que nadie os engañe. La única forma en que usted no puede ser engañado es que usted realmente conozca toda la verdad. Pero si usted nunca lee la Biblia, ¿cómo va a conocer la verdad? De pronto corre el riesgo de ser engañado o engañada. Y muchos que hoy, por ejemplo, en las iglesias, yo creo que ya hay más de uno que ya tomó la decisión de volver a una iglesia de sana doctrina por ver lo que está viendo. Yo mejor no vuelvo por allá porque pronto me van a engañar. Y de pronto ya no fueron a la iglesia. Y de aquí a un año viene un testigo de Jehová y se lo lleva. Venga, venga, porque aquí sí no le pedimos diezmos. Y esta es mi iglesia. Claro, porque si tiene tacañería, allá va a dar. Sí, porque muchos andan buscando el acomodo a su acomodo. Pero no conocen las medidas de la matriz del Señor. Y las medidas de la matriz del Señor están aquí en la Biblia. Y el diezmo está en la Biblia. Es una de las medidas de la matriz del Señor. Y la ofrenda también. Y la sujeción. Y la santidad. Y la obediencia. Todo eso está dentro de la matriz de Dios. Eso puede estar pasando hoy. Ya muchos de los que oyeron eso, ya lo quieren saber no, si ve eso mejor. Y van a justificar lo que quieren hacer. Yo mejor me voy con mi mocito. Voy a invertir mejor el tiempo. El tiempo queda mejor invertido allá en el salitre. Sí, eso allá lo roban a uno. Porque estaba buscando la disculpa precisa para no volver. Y dentro de un tiempo de verdad va a venir un testigo de Jehová o un mormón y se lo va a llevar. Venga que aquí no tiene que dar diezmos. Ustedes sí son los verdaderos. Pero como nunca ha leído la Biblia, no conoce cuáles son las medidas de la matriz del vientre del Señor. No se engañen. Sí, a mí me gusta cuando hablo de todas estas cosas porque uno duerme lo más de tranquilo, de verdad. Eso yo llego a la y digo, Señor, ya me libré de la sangre de todos los que estaban ahí. Esa sangre ya no me la reclama, Señor, porque ya hice lo que tenía que hacer. Ya cada uno es responsable de su propia sangre. Si usted quiere cambiar las medidas, si usted quiere cambiar estas medidas, que son las medidas originales de la matriz del Señor, las va a cambiar conscientemente porque ya le estamos diciendo lo que es. Ya si se quiere engañar es otra cosa, pero sepa que la verdad es esa. Entonces, no solamente eso, sino hay muchos. Tenemos que sacar un tiempo para estudiarlos, todas las clases de sectas que se han estado levantando y que tienen una parte de la verdad y otra parte no. Pero miren, es que lo que yo voy y lo que más da triste es eso, que las falsas doctrinas, por ejemplo, a veces se habla de los católicos o del que sea, pero hay gente en otros lugares que está viviendo lo que aquí está, créalo. Puede que no se le haya revelado algo, pero por ejemplo pueden haber católicos que diezman, que está diezmando en un altar diferente y que bueno, que no es de Dios, pero lo está haciendo, no se le ha revelado, no lo ha entendido. Entonces a alguno le diría, uno de acá, usted está en una falsa doctrina, pero el que le está diciendo no diezma, no se sujeta y no tiene santidad. ¿Quién está en la falsa doctrina? Es la vivencia, no es el lugar, aunque el lugar también cuenta. Pero ¿quién está en la falsa doctrina realmente? El sabelo todo. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entienda lo que estamos hablando, porque estos son los tiempos peligrosos. Este es el tiempo de los sabelotodos. Este es el tiempo de los que se aprendieron la Biblia de memoria. Si usted sigue leyendo ahí, luego en el libro de Judas, Timoteo 3, va a ver todo eso. El vientre y la matriz de Dios son los que han tomado la decisión de vivir y de ser formados con las medidas que están en la palabra. Las medidas que les digo, santidad, obediencia, sujeción, Deuteronomio 28, porque estos son los tiempos. Da tristeza a veces, y como dijo Salomón, la mucha sabiduría es congoja del alma. Y a veces a uno el Señor le revela cosas que a veces uno ni dice acá, pero que sirven para la vida diaria y que uno puede discernir la vida de las personas, porque el Espíritu Santo nadie lo engaña. Y es el Espíritu de Dios el que conoce el espíritu de los hombres, dice la Biblia. Entonces se convierte en aflicción para la persona que tiene ese nivel de ver y de que estamos viendo ahora, por ejemplo,
y de ver personas que en otros tiempos estuvieron con nosotros y que hablaban igualito como estamos hablando hoy y que ahorita están en una secta. ¿Sabe por qué? Porque se engañaron a sí mismos. Se engañaron a sí mismos, creían que estaban acá y todavía creen que están aquí y andan acá. Y todavía lo creen. Pero que por ejemplo, dentro de los que están en esta iglesia, realmente no se engañen y tomen el camino, que es lo que Dios quiere. Y que cada día se perfeccione ese camino en santidad, en obediencia. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Amén. Y que todas las decisiones que usted tome encajen con la matriz de Dios, no con su propia matriz. Mire lo que dice en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, desde el 8, el mensaje a Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras. ¿Usted cree que Dios no sabe lo que usted hace en el secreto? Así apague la luz. Dice la Biblia que los ojos de Jehová están puestos sobre usted. ¿A dónde se va a esconder? Eso está claro. Dice ahí, el que estuvo muerto y vivió dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia, diga blasfemia, de los que dicen ser cristianos y no lo son, de los que dicen ser hijos de Dios pero no lo son, porque ahí dice judíos, ¿cierto? Porque nosotros somos colombianos. Y no lo son, sino que, o sea, tabernáculo, templo, donde mora, donde vive, o el Espíritu Santo, o lo contrario, ¿cierto? Esta es una confrontación dura, pero real y necesaria, ¿cierto? Y que de repente le llegue el juicio, y, como los que fallecieron ahora por ahí en diciembre y todo eso, que pensaban que la Virgen del Carmen los iba a salvar, pero ya descubrieron la verdad, ¿sí o no? Esa verdad no se puede cambiar, ahora ya no se puede. ¿Quién le va a decir que no era? Pero hubo gente que Dios envió a decirle la verdad, pero como son más sabios, pero de todas maneras ya descubrió cuál era, pero ya no hay nada que hacer. Asimismo nosotros tenemos el tiempo aquí, lo que no sabemos hasta cuándo, de corregir el camino. La Biblia dice que más vale perro vivo que león muerto. ¿Sí lo han visto? ¿Sí lo han leído? Más vale, mientras haya vida, todo eso, pero como no sabemos hasta cuándo. Y algunos, pues el Señor ha extendido la misericordia, ¿no? Dice que no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Entonces hablamos acá, por ejemplo, del tabernáculo, pero hablamos también de lugares. Esos lugares donde no están establecidas las medidas de Dios, no son una matriz de Dios. Y todo lo que no es de Dios, pues es del otro lado, ¿cierto? Todo lo que no es de la luz, ¿de dónde es? O hay luz o hay tinieblas. La Biblia dice, o fríos o calientes. Entonces la vida espiritual es así. O estamos en este reino o estamos en este reino. ¿Cuál señor está gobernando? Porque en el reino de la luz gobierna un señor con S mayúscula, y en el otro reino otro señor con S minúscula, y tiene cachos y tiene cubiertos, a toda hora quiere comer. Entonces no se deje confundir de los lugares y tampoco se deje confundir de las personas. Tiene que estudiar la palabra, tiene que conocer las medidas que están establecidas en la palabra. Créale a la palabra de Dios. No se deje guiar por las palabras de un ser humano, sino confirme lo que ese ser humano le está diciendo, que está escrito en la palabra de Dios, porque si no puede ser engañado, y el Señor ya lo advirtió: mirad que nadie os engañe. Por eso procuramos siempre aquí hacer de acuerdo a lo que Dios dice. Usted nunca ha visto acá que pronto usted se emocione o yo le emocione aquí y le diga: bueno, entonces como estamos tan contentos, empiezan a traer los relojes, los aretes, porque al Señor le gustan mucho los relojes y los aretes, y me los ponen acá. ¿Usted ha oído alguna vez eso o ha visto eso? Pero en otros lugares sí, y eso pasan y antes, mejor dicho, se sacuden. Aquí deberían sacudirse voluntariamente, claro, porque deberían ser agradecidos con la verdad, pero como allá están en otra matriz y no están buscando lo que nosotros buscamos. Dice ahí que harán mercadería, como aquí no hacemos mercado, ¿sí o no? Aquí no hacemos mercado ni nada de eso, pero muchos no valoran eso, antes murmuran, pero porque no han leído bien la palabra, no conocen. Los que ya conocen bien la palabra, los que en el corazón anhelan lo de Dios como Dios lo dice, que valoran la enseñanza y la instrucción, esos son los más agradecidos. Muchos no son agradecidos porque no han entendido. Muchos no son agradecidos porque no han entendido realmente lo que Dios dice. Por eso hay que saber y comprender la palabra de Dios.
para saber en qué lugar está usted. Y como yo le dije, usted no está en la iglesia de las hermanas descalzas, ni en la iglesia del Padre Chucho, está en una iglesia de Dios, porque aquí están las medidas, en la matriz de la enseñanza, las medidas de la palabra de Dios, como está establecida. Porque algunos dirán, ay no, pero es que a mí me gusta es que griten, a uno le gusta que griten, a otro le gusta que le digan mentiras. Ay, me dijo que mejor dicho, ay, me voy feliz. Sí, pero le dijo una mentira. Dice la Biblia que más vale la corrección del que ama que los besos del que aborrece. No, pero es que nunca estamos bien, todo es malo. Entonces ahí es cuando decimos, ¿de cuál profesor se acuerda usted? ¿Del que era mediocre y no les daba clase y les ponía 9? ¿O del que les exigía y les ponía 6 siempre? ¿De cuál se acuerda? Lo que pasa es que esas calificaciones eran para mostrar, pero la formación sí la tiene. Entonces, así más o menos vea usted la clase de profesores. Amén. ¿Cuál será la solución para esto? Porque el médico tiene que, uno va al médico y, como dijo por ahí una manera, que tiene sinusitis, que tiene artritis, que tiene, mejor dicho, en media hora se va a morir, le dice el médico. Pero lo que necesitamos es la solución, ¿cierto? Miremos en Segunda de Pedro nuevamente. Segunda de Pedro 1. Ahora ahí está la solución. Vamos a leerlo. Dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Usted necesita el conocimiento de Dios a través de la palabra de Dios, porque es la única forma de estar conociendo a Dios, la palabra y el Espíritu Santo. Y de nuestro Señor Jesús. Entonces mira el título que dice ahí, partícipes de la naturaleza divina. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, porque esa es la naturaleza de los hijos de Dios, la naturaleza divina, no de los que se la pasan mirándose al espejo, ¿no? Sino divina al nivel espiritual, habiendo huido, mire, la corrupción es todo lo que atenta a la santidad, esa es la corrupción. La corrupción no es, yo soy corrupto, me robé 10,000, pues eso forma parte, ¿no? Cuando van de visita por ahí ven algo pagando y se lo llevan y gloria a Dios, aleluya. La Biblia dice que si pecamos pedimos perdón y ya. La corrupción es todo lo que atenta a la santidad. Entonces dice acá, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia. Bueno, que el 5, pongámosle bien cuidado al 5. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. O sea que nosotros debemos poner toda diligencia en esto mismo. Añadid a vuestra fe virtud. Esta es la solución para no ir a caer por allá en una secta de esas. O esta es la solución para que aún usted estando aquí no esté viviendo una falsa doctrina. Porque usted estando aquí puede vivir una falsa doctrina, viviendo la palabra a su manera y no a las medidas del Señor. Pero yo lo veo aquí en la palabra así. Añadid a vuestra fe virtud. Ahora, esa fe, ¿ustedes creen que los que están allá de ese lugar que estamos hablando tienen fe? ¿Ustedes creen que los brujos tienen fe? ¿Ustedes creen que los satánicos tienen fe? Lo que pasa es que la Biblia nos habla de la fe santísima, que esa es otra clase de fe. Porque hay una fe para doblar cucharas, hay otra fe para muchas cosas. Pero hay diferentes clases de fe y hay diferentes niveles de fe. La fe que nos habla la Biblia es la fe santísima. Amén. Búsquelo en la Biblia y verá que ahí está. Añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué es virtud? ¿Qué es virtud? Pues yo también estaba inquieto con esa palabra virtud, porque suena bonito, ¿cierto? ¿Cierto que suena bonito? Pero el problema es que el problema con la palabra de Dios es precisamente eso, que nosotros leemos y suena bonito, pero no vamos a escudriñar realmente qué es lo que el Señor nos quiere decir. Pero no lo sabemos de memoria, ¿cierto? Entonces me inquieté también qué significa la palabra virtud. Añadid a vuestra fe virtud. ¿Sabe para qué es eso? Para no vivir
aquí, en esta dimensión, sino para realmente estar aquí, asegurando la salvación del alma y asegurando la prosperidad y asegurando todo lo que Dios dice que hay para nosotros. Por ahí habla de las promesas, grandísimas promesas, pero esas promesas no las vamos, por eso muchos andan esperando aquí y siguen esperando y años esperando, y este año, si no se cambian de lugar, si no cambian de lugar mental y de lugar espiritual, van a seguir esperando aquí y no les va a llegar nada, porque están engañados o no tienen diligencia, tienen pereza espiritual. Añadida a vuestra fe virtud. ¿Qué es virtud? Estoy mirando en la concordancia Strong y dice hombría. ¿Qué representa la palabra hombría? O sea, como carácter, ¿cierto? Hombría. Virtud significa hombría, valor. Añada a su fe hombría y valor. Responder por lo que hay que responder. Ahí le podemos añadir responsabilidad, ¿cierto? Eso es virtud. Porque a la fe, virtud. Porque hay gente que dice que tiene fe, pero no tiene esto que le estamos diciendo. Entonces ya se está saliendo de la matriz de Dios. Hombría, valor, excelencia. Virtud, excelencia. Elevar significa virtud. Y una que me llamó la atención dice expiar el pecado. No significa virtud. O sea, virtud significa sacar el pecado. Añadir a vuestra fe virtud. Porque todos dicen que tienen fe. Y la Biblia dice, tú crees en Dios, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Todo el mundo dice tener fe. Por eso son los resultados. Que el Señor le dé el entendimiento y la revelación de lo que estamos hablando. Porque algunos dicen que tienen fe, pero no tienen hombría. Tienen fe, pero no tienen valor para dejar lo que tienen que dejar, que es pecado. Dicen tener fe, pero no tienen excelencia. Son mediocres, o todo lo dejan a medias. Dicen tener fe, pero no han dejado el pecado. Y ahí dice, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Pero mire que es muy peligroso ver gente con conocimiento, pero sin virtud. ¿Usted ha visto gente así alguna vez? Bueno, conocimiento, conozco poquiticos. Algunos tienen buena memoria para memorizarla, porque es que conocimiento, yo conozco gente que tiene mucho conocimiento por ahí en Cali, en Guatemala. O sea, conocimiento en la palabra porque viene con profundidad y con revelación. Eso es conocimiento. Algunos tienen buena memoria porque la saben de memoria, pero para mí el conocimiento trae profundidad. Pero de todas maneras, conocen algo, pero muy de cuidado las personas que tienen conocimiento de la palabra de Dios, pero no tienen virtud. Tienen el conocimiento, pero no tienen excelencia. No han expiado el pecado, no han sacado el pecado de sus vidas. No hay hombría. Esa parte me dejó pensando mucho, es que hombría. O sea, como uno pararse delante de la verdad y responder por lo que tiene que responder, ¿cierto? Eso es hombría, no lo hay. Pero aquí dice, añadid a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. ¿Y quién es el que da el dominio propio? El Espíritu Santo. Entonces, mire, a la fe virtud y a la virtud los frutos, el conocimiento y los frutos del Espíritu Santo. Pero para que nosotros tengamos el fruto del Espíritu Santo tenemos que tener el Espíritu Santo. Por eso muchas veces no hay dominio propio, paz, benignidad, paciencia, pero estamos hablando del dominio propio. Específicamente el dominio propio para poder estar acá, de esa matriz. Porque es que el dominio propio hace que nosotros no hagamos muchas veces lo que quiere la carne. El dominio propio es lo que estorba ir a hacer lo que es de la carne. El dominio propio es lo que estorba ir a hacer lo que es del alma. El dominio propio nos lleva a llegar a hacer lo que el Espíritu nos guía, el Espíritu de Dios. Porque el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Pero muchos no lo tienen y creen que lo tienen. Las personas que tienen el Espíritu Santo son las que obedecen al Señor y tienen santidad. Todos los seres que están en las iglesias no lo tienen. Que debe ser el objetivo mayor de alguien que va a una iglesia, asegurarse de que el Espíritu Santo more. No que lo visite, sino que more. Porque dice la Biblia que el Espíritu de Dios es el que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y por allá otro paso dice, y el que no tiene el Espíritu no es de Dios. Es una verdad que está escrita. Por eso tenemos que asegurarnos de que verdaderamente el Espíritu Santo mora en su vida. Asegúrese, hágase el examen. O sea, usted eso no lo va a saber porque llore aquí. Porque en una reunión de estas dice que donde hay 2 o 3, Él está en medio.
Y el Espíritu Santo fluye y se mueve y ministra, y eso es poderoso. Pero cada uno se va para su casa. El que sienta cuando está solo esa presencia de Dios interna es porque ahí está el Espíritu Santo. No una emoción, una verdad, una realidad. Y ese debe ser el propósito de cada uno, asegurarse que verdaderamente el Espíritu Santo está morando, porque Él es el que da testimonio de que usted es un hijo de Dios. Y no nos podemos engañar. Es una realidad, no es una emoción. Entonces dice acá, al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Hemos oído ese término, pero la verdad no tenemos el significado real. ¿Sabe qué significa piedad? Piedad significa reverencia. O sea, reverencia significa respeto, ¿no? O sea que a todo, a la fe, virtud, conocimiento, dominio propio, y respeto. Respeto. Reverencia significa bueno, bien bueno. Piedad significa bien bueno. Honrar. Piedad significa honrar. O sea que el que se la pasa deshonrando, que hay gente que deshonra a su esposo, hay gente que deshonra a su esposa, hay gente que la pasa deshonrando al jefe. Es que sí jode, le falta piedad, gloria a Dios. Ese jefe sí jode, gloria a Dios. Aleluya, algún día lo van a echar. Suena feo, pero hay gente así. Honrar, o sea, la persona que tiene piedad honra. Y hay muchas formas de honrar, ¿cierto? Piedad significa honrar. Piedad significa adorar. Y piedad significa temeroso de Dios. ¿Y qué es un temeroso de Dios? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová es apartarse del mal. Entonces, eso significa piedad. A la paciencia añádale piedad. A la piedad, afecto fraternal. O sea, como hermanos. ¿Sí? O sea, sin egoísmo, sin envidia, sin avaricia. Ese es afecto fraternal. Como cuando alguien que tiene varios hermanos y entonces llega a la hora del desayuno, hay un pan de 3.000, parta el pan, a todos de una migaja y él sí la tamalada. ¿Usted tuvo alguna vez un hermano allá en su casa que de pronto lo dejaban encargar y empezaba a repartir el almuerzo y al último salía con la olla? ¿Le gustó? Está rico, ¿cierto? ¿Están satisfechos? Y ya que nadie le va a quitar la olla. Ese es el afecto fraternal. Y el afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, porque si estas cosas están en mí y abundan, va a haber fruto. Entonces, ¿por qué no hay fruto en algunos? Porque estas cosas no están ni abundan. Eso es matemático. Por eso le estoy diciendo que esta es la solución para lo que estamos hablando. Porque si usted está aquí, eso no le garantiza que usted no esté viviendo una falsa doctrina. El hecho de estar en una iglesia que sea de Dios no garantiza de que usted esté viviendo la doctrina de Dios. El hecho de que usted esté en la mejor universidad no quiere decir que usted sea el alumno más inteligente de Bogotá. Porque la universidad puede ser muy buena, pero hay que mirar los exámenes y los diplomas, que son lo que vale. O sea, el fruto. Dice aquí, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el conocimiento que alguien dice que tiene de Dios, a mayor conocimiento debe mostrar mayor fruto. Porque la misma Biblia dice que al que más se le da, más se le demanda. Por ejemplo, hay profesores que tienen mucho conocimiento, profesores. Entonces también tienen muchos alumnos. Porque ¿qué sirve un profesor con un poco de conocimiento, pero se pastorea a sí mismo, dicen por ahí? Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, teniendo estas cosas que estamos mirando, yo creo que eso es lo que da una vida espiritual. A la fe virtud, a la virtud, esa es la vida espiritual. La persona que tiene todas estas cosas vive llena del fuego de Dios, vive con gozo, no vive quejándose a toda hora, sino que vive con gozo, vive, como dicen, en victoria. ¿Cómo está? En victoria, gloria a Dios, aleluya, amén. Regáleme para el bus. ¿Ya? Esa es la verdad. ¿Es la verdad o no es la verdad? Es la verdad. Y la verdad nos hace libres. Por eso tiene que cambiarse de lugar mental y espiritual. Porque el que necesita ver fruto en usted es el Señor, no el pastor.
A uno a veces le da tristeza de ver cosas, pero de todas maneras tiene tantas cosas en qué pensar que no te da ni tiempo de pensar en lamentos. A uno de pastor no le queda tiempo de pensar en lamentos. Eso es para adelante y para adelante y para adelante. Y eso es lo que debe hacer todo hijo de Dios. Pensar es para adelante y para adelante y para adelante. Por lo cual, dice en el 10, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, por eso yo por lo menos yo no vivo preocupado, ay, voy a caer, ay, voy a caer, voy para Cali, ojalá no caiga, con esas piernonas, ay, voy a caer. Yo no vivo asustado, porque vivo y procuro vivir siempre con esto que aquí dice la Biblia, añadiendo a una cosa a la otra, añadiendo a una cosa a la otra, añadiendo a una cosa a la otra, y pensando en eso, pensando en eso, pensando en eso. Entonces por eso no vivo asustado. Ay, dice ahí, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Pero si está haciendo esto que aquí es la guianza para vivir en la matriz de Dios, es que el que vive en la matriz de Dios no le tiene miedo a nada. Uno vive confiado, haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino. Ahora ya ha mirado todo esto, ¿usted está en el reino? Porque hay gente que cree que está en el reino. Pero aquí están los parámetros de alguien que está en el reino. Porque si estando aquí estamos en el reino, podemos decir que vamos a estar en el reino eterno. Ahí dice, generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero para estar en el reino eterno, yo creo que aquí tenemos que ya estar en el reino. Por esto no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Por eso no dejamos de recordarles esas cosas. Porque, sí, pastor, cada vez que venimos habla de lo mismo. Pablo dijo, por eso yo no dejaré de recordarles esas cosas. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. ¿Sí ve que sí soy bíblico? Vea que dice, el despertaros con amonestación. Entonces por eso, si la hermana llega y se levanta, o sea, está dormida, ¿cierto? Porque dice que despertaros, es porque andan dormidos. ¿Andan dormidos o no andan dormidos? Los que el apóstol Pablo está diciendo ahí. Si los va a despertar es porque andan dormidos. Entonces cuando el apóstol Pablo venía y los despertaba, lo felicito. Lo voy a despertar con una felicitación. Ahí dice que lo despertaba con una felicitación, sino con una amonestación. Entonces anda dormido. ¿Qué hubo? ¿Ya diezmó? Lo despertaba con amonestación. Entonces algunos andan dormidos. Lo voy a despertar con amonestación. Entonces, uy, ese pastor sí es brusco, ¿cómo le habla a uno? Y lo despierta de una vez retacándolo. 2 meses sin verlo y cuando llegas a vaciarlo a uno. Pero sí que, bueno, ahí no dice vaciar, pero dice el verbo amonestar. Ese es el griego. Pero el apóstol Pablo dice que los despertaba con amonestación. ¿Sí? Amonestación significa, en términos futbolísticos, tarjeta amarilla. Y roja, expulsión. O sea, amonestación es amarilla. ¿Amén? Pero ahí dice que los despertaba con amonestación. Porque ahora entiendo porque el apóstol Pablo lo que quería hacer era discípulos. Y no dejarlos que se acomodaran ahí, todos durmiendo. Tenemos el mejor apóstol de la tierra. Gloria a Dios. Entonces los amonestaba. Sabiendo que en breve debo abandonar, dice el apóstol, el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. ¿Cómo sería la comunión del apóstol, no? También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. O sea que el apóstol dijo, así me vaya, le voy a seguir dando lora con eso. ¿Y cómo lo iba a hacer si ya no iba a estar? Pues con los discípulos que iba a dejar. Mal favor y cada 8 días me les lee esto. Me imagino al apóstol Pablo diciéndole a los discípulos, no, vamos a hablar de la prosperidad y de gloria a Dios, el amor. No, mal favor y me le recuerda esto cada 8 días. Pero se van a aburrir y me les recuerda eso. Y van a decir que es que se las tenemos montadas los que están pecando. Me les recuerda eso. Entonces, esto es lo que va a hacer que estemos acá. Fuera de esto, vean, se está saliendo de la matriz. Queda para que ustedes sigan mirando y que no se dejen engañar ni se engañen. Amén. Es algo más de lo que tiene que ver con la matriz del Señor. Y esta palabra que Dios ha puesto para que usted la escuche
¿qué le diría usted al Señor hoy a través de esta palabra? Una de las cosas que debe causar es temor de Dios. Y el temor de Dios es apartarse del mal. Una de las cosas que debe causar, y por lo cual el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esta palabra, y lo que él anhelaba era que así él ya no estuviera, esa palabra iba a tener vida y se iba a seguir moviendo así él no estuviera. Y por eso también la dejó escrita. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ahí el Señor nos da los parámetros para estar en la matriz, en su matriz, porque la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios, pero los hijos de Dios son los que viven en el Espíritu. Los hijos de Dios son los que viven en santidad, en obediencia. Los hijos de Dios son los que viven con el poder del Espíritu de Dios. Levante sus manos. La Biblia dice que levantemos manos santas y nos presentemos delante de Él. Preséntese delante de Él por un momento y permita que el Espíritu de Dios dé testimonio a su ser. Después de todo lo que hemos hablado de la palabra, usted debe tomar una decisión. Estamos todavía en el mes de enero del 2014. Usted debe tomar decisiones para este nuevo año, para que al final de este año no tenga los mismos resultados del año pasado, sino que sean mejores. Por eso usted debe cambiar su posición, salir de la religiosidad y pasar a la vida del Espíritu, cambiar su posición mental, en algunos casos dejar la pereza espiritual y física para entrar en la diligencia espiritual y en la obediencia real de la palabra. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana, en esta tarde, Dios. Bendigo tu santo nombre. Te doy gracias por esta palabra, Señor, y por toda tu palabra, por tu preciosa palabra, Señor, que nos alimenta, que nos da vida, que nos aviva. Así como David decía, amo tu ley y es mi delicia. Que cada día, Señor, tu palabra sea nuestra delicia y que el mayor anhelo sea vivirla, Señor, honrarte con la obediencia a tu palabra, Dios. Respetar, Señor, tus principios, respetar tu presencia, respetar, Señor, la matriz, las medidas que tú has establecido en tu palabra para obedecerlas. Yo te pido que nos capacites, Señor. Capacítanos cada día, Dios. Trae esa revelación, Señor, esa convicción, ese entendimiento. Que podamos ver, Señor, tu palabra y nuestra vida la podamos ver a través de tus ojos, de los ojos de tu Espíritu, Dios, para poder avanzar, para poder continuar, Señor, en el camino. No permitas, Señor, que nos engañemos a nosotros mismos. No permitas que vayamos a engañar a otros haciéndoles creer lo que no somos. Establécenos, Señor, en tu verdad. Tu palabra dice que tú no le niegas el Espíritu Santo a quien lo pide. Aquellos que aún no han experimentado el Espíritu Santo, capacítalos para que empiecen a obedecer y a santificarse, para que venga el Espíritu Santo a sus vidas, Señor, para que venga la llenura del Espíritu Santo a sus vidas, Señor, para que sea avivado en su ser interior el Espíritu de Dios, para que traiga la revelación, para que traiga la gracia, para que el temor de Jehová venga a su ser, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.